Sí, Sí, claro, buenos días. buenos días. Este día pues espero que la charla que vamos a tocar pues en este momento sea de utilidad. Ya sabemos que en estos tiempos que estamos viviendo actualmente de pandemia pues es una mayor, digamos, manera de poder reforzar las medidas de bioseguridad que de hecho estaban implementadas desde antes. Estas medidas no son nuevas. Simplemente lo que ha sucedido es que ahora tomamos un poquito más de cuidado debido al nuevo virus que se nos vino pues este año. Entonces, de eso se va a tratar la charla. Pueden, al final pues pueden hacer sus preguntas por medio del chat y yo las voy a ir respondiendo para que podamos tener una mecánica fluida de charla, ¿verdad? Y de prácticamente el seminario que se les va a impartir en este momento. Creo que ya la mayoría está conectado, no estoy segura. Faltan allí, lo voy a ir agregando. Las que faltan, Si pero gustan podemos comenzar. entonces, perfecto. Si gustan comenzamos entonces. Muy bien. Bueno, el tema pues es medidas de bioseguridad para la operación segura de los negocios, tanto para empleados como clientes. Esto aplica más que todo para los negocios tradicionales, pueden ser tiendas, pueden ser supermercados, farmacias, etcétera. Ya adentrándonos un poquito más, pues vamos a ir viendo cada una de las diferentes medidas implementadas según sea el local o el negocio que vamos a utilizar. Solo vamos a poner aquí, vamos a ir pasando las diapositivas. Solo regálenme un momentito, por favor. Vamos a poner aquí. Solo estoy tratando de poner la siguiente diapositiva que por alguna razón se ha trabado. Solo regálenme un momentito. Hoy sí. Hoy sí. Vale. Obviamente la información pues la pueden encontrar en la mayoría de webs. Hay muchas pues páginas que hablan de bioseguridad, pero la fuente de donde yo tomé la información en su mayor proporción fue de la página del CDC, Center for Disease Control, el Centro de Enfermedades del CDC de Atlanta, que es donde ellos dieron unas pautas ante la medida del nuevo virus que se avecinaba. Entonces de ahí hemos sacado la mayoría de información. Vamos a comenzar, con esta llamada nueva enfermedad, o sea, el coronavirus, que como les digo, ha venido a replantear todas las medidas de bioseguridad previas a las que teníamos y a reforzarlas. Antes, pues siempre, obviamente, se utilizaban dichas medidas. Sin embargo, conforme pues se fue viendo que el virus, en vez de hacerse más débil, iba incrementando su fuerza, se hicieron pues nuevas pautas acerca pues del cuidado que debíamos de tener para evitar contagiarnos. Es lo que estamos viviendo en esta fase nosotros, en la cual todavía no se ha realizado la apertura económica al 100%, pues obviamente nosotros estamos todavía en fase 1 prácticamente, y es cuando más hay contagios a nivel del país, de todo el país. Bueno, la llamada entonces nueva enfermedad va a exigir que las empresas de todo sector tengan un nuevo énfasis colectivo. Eso se refiere a que la protección debe estar focalizada tanto en el bienestar y salud de sus empleados, pero también de sus empleadores. Y con la progresiva reactivación económica, muchas empresas están recibiendo de nuevo a sus colaboradores, como estamos viendo ahora, ¿verdad? Como les digo, con la nueva apertura, nuevas empresas han tenido que reabrir. Muchas ya estaban laborando, como podemos ver aquí, que fueron las farmacias, los supermercados, y pudimos ver nosotros paulatinamente cómo ellos iban incrementando cada una de las medidas de seguridad. Por ejemplo, si alguno fue a Walmart, se fijaron que incluso ellos empezaron a poner una pantalla de vidrio, ¿sí? Para evitar la contaminación cruzada de las gotitas de saliva que podían surgir entre una persona, que en este caso sería el cajero, y también la persona que está del otro lado
que sería el cliente, ¿verdad? O sea, el que llega ahí a pagar. Entonces optaron por poner esa pantalla de vidrio para evitar ese cruce. Obviamente también lo primero era la mascarilla. Obviamente nadie podía entrar sin mascarilla ni sin haber sido tomada su temperatura. Esa era una de las medidas, ¿verdad?, que se comenzaron a implementar. Entonces, en época de pandemia, ese recibimiento va a requerir cuidar la salud de todos gracias a una serie de protocolos y medidas de bioseguridad, que son las que estamos hablando, ¿verdad?, que se han ido impartiendo o promoviendo paulatinamente. Vamos a hablar ahora acerca de los puntos generales y las pautas de desinfección que debería tener todo negocio, todo lugar que atienda personal, personas, clientes, visitantes, etc. Primero, pues, podemos decir que el más importante es el lavado de manos. Esta es la principal forma de cuidarnos, ya que no sé si ustedes escucharon, leyeron, que una de las maneras para poder deshacernos del virus es mediante el jabón, ¿sí? Esto es lo indicado antes, o mejor dicho, mejor que el alcohol gel. El alcohol gel solo está recomendado para los lugares donde no haya una fuente de agua potable donde podamos estar acudiendo para lavar nuestras manos. O sea, lo ideal no es el alcohol gel o el gel sanitizante, como le llaman, ¿verdad? Eso no es lo ideal. Eso solo se utiliza en lugares donde no llega agua potable. Podría ser quizás un cantón, podría ser, bueno, un lugar bien recóndito. Muchas veces eso sucede, que no tenemos agua potable, a veces hay pozos, pero el pozo no tiene agua potable, etcétera. Entonces, la empresa o el lugar donde nosotros trabajamos debe disponer idealmente de todos los insumos que sean necesarios para este menester, sean estos el jabón. Obviamente tiene que ser un jabón de preferencia antibacterial, agua limpia, por supuesto, y toallas desechables. Lo ideal es toallas desechables. No vamos a poner una toalla, ¿verdad? A no ser que sea el hogar, aún en el hogar se contamina, pues una toalla donde vayan todos a secarse. O sea, eso no es lo ideal. Lo ideal incluso es que se utilice la toalla desechable, seca las manos y con la misma abre la puerta del baño u otro lugar donde vaya a tocar y ya no toca nada, ¿verdad? Y si usted en su menester o va a comer, etcétera. También lo ideal es poner al alcance de los empleados alcohol glicerinado mínimo que sea al 70, bueno, lo mínimo lo recomendado es al 70, máximo 95. Alcohol glicerinado es aquel alcohol que usted se lo pone en la mano y no deja sensación de resequedad. Como voy a hacer una pauta publicitaria quizás en este momento, no me han pagado, pero en Walmart venden un gel que se llama, bueno, es un hidroalcohol, prácticamente es alcohol, usted se lo coloca en sus manos y usted va a sentir las manos suaves, no le va a resecar, porque lleva glicerina, ¿sí? A eso se refiere con alcohol glicerinado, es para evitar que sus manos se resequen, ya que muchas veces también esto a algunas personas les puede provocar ciertas atopias, o sea, ciertas alergias. Y entonces se les resecan las manos, les pican, etcétera. Eso podría darse en ciertas personas. Y se dice que el lavado de manos debe ser cada 3 horas. Idealmente, pues, puede ser cada 2, cada hora, si atendemos demasiado público. Por ejemplo, estamos en el supermercado, obviamente estamos atendiendo una mayor afluencia de personas. Entonces, ante esto, pues nuestro lavado debe ser idealmente cada 2 o cada hora. Aquí podemos ver cómo vamos a realizar el lavado de manos. No sé, ahí, bueno, se pueden ver todas las gráficas de una manera adecuada. ¿Sí se observan bien las gráficas? Entonces podemos ver aquí. Sí, sí se ve. Sí. Okay. Vemos entonces que tenemos nuestras manos y palma con palma vamos a ir frotando la barra de jabón hasta hacer abundante espuma. Luego vamos a hacer el frotado entre los dedos. Muchas veces se nos olvida y lo hacemos de manera mecánica y a veces solo hacemos esto, pero se nos olvida hacer
esto, ¿sí? Este movimiento que tienen que hacer para poder encontrar los nudillos y en medio de los dedos, que es donde se acumula la suciedad, también detrás de las manos, ¿sí? Los pulgares, vamos a hacer este movimiento, los pulgares, las uñas, y por posteriormente detrás de los dedos, las muñecas, se enjuaga y seca. Idealmente, como les decía, con papel toalla. Aquí tenemos otra infografía, pues prácticamente nos muestra el mismo proceso. Se dice que lo mínimo que debemos de hacer este proceso son 20 segundos, pero lo ideal sería todo el procedimiento entre 40 a 60 segundos. No solamente cuando nosotros notemos que están visiblemente sucias, sino, pues en este caso, utilicemos solución alcohólica. Dice, muchas veces nosotros pensamos que tenemos las manos limpias, sin embargo, no es así. Muchas veces nosotros a simple vista no vemos, pues obviamente, ¿verdad?, las bacterias que se pueden alojar acá. Entonces, por eso se recomienda este tiempo de 40 a 60 segundos. Y aquí está, pues nuevamente muestran el proceso, ¿verdad?, que les acabo de enseñar. Y prácticamente esto de hacerlo es de ir contando, ¿verdad? No es que le van a poner un reloj a la par, pero sí poder ir contando para hacerlo por lo menos que dure este tiempo. Un minuto, de 40 a 60 segundos, o sea, lo máximo un minuto. Otra medida pues, que se ha visto que se ha ido implementando en estos tiempos de pandemia, y lo hemos visto, bueno, quienes estamos trabajando todavía, hemos visto paulatinamente cómo las medidas se han ido reforzando, incluso ahora son quizás un poquito más fuertes, digamos, es el distanciamiento social. Nosotros podemos ver al ir a bancos, farmacias, supermercados de nuevo, que las personas van haciendo fila, pero no pueden estar como solíamos hacer la fila antes de todo esto, sino que tienen que estar a 2 metros de distancia, separados, ¿sí? Idealmente también los puestos de trabajo así debe ser, deben estar separados por 2 metros de distancia. Esto podría aplicar también a los call centers, o sea, esos puestos de llamada donde hacemos el telemercadeo, etcétera. También sabemos que no deben existir aglomeraciones de trabajadores en áreas comunes. Por ejemplo, yo sé que la mayoría pues solemos comer con nuestros compañeros de trabajo. Creo que a nadie, o no sé, ¿verdad? A nadie le gusta comer solo. Sin embargo, es lo que se ha recomendado de hoy en adelante, es comer cada quien en su cubículo, sí, y evitar a esa hora de la comida, pues estar a menos de 2 metros de la otra persona, siempre por lo mismo que les explicaba al principio. Recordemos que este virus se esparce por gotitas que salen de la boca o de la nariz al estornudar. Y lo peor es que no solo lo vamos a respirar, sino que pueden entrar por los ojos. Lo ideal sería pues poder estar siempre protegido con nuestra mascarilla. Ya vamos a ver más adelante pues los tipos ideales de mascarillas, ¿verdad? Y en toda reunión debe garantizarse dicha distancia mínima. De hecho, las reuniones ahora las estamos haciendo como en este momento, vía métodos virtuales, ¿sí?, que nos permitan poder compartir, como estamos haciendo ahorita, poder compartir con las demás personas sin tener que estar físicamente en el lugar. Por eso es que se ha incrementado la popularidad de las plataformas virtuales, como en este caso nosotros estamos haciendo nuestra reunión, ¿sí? Entonces, recordemos, mínimo 2 metros de distancia. Ese es el mínimo esperado que nosotros tendríamos que estar respetando. No se vale estar pegado uno con otro, ¿verdad? Luego, tenemos también, bueno, aquí tenemos esta gráfica donde nos muestra claramente el hecho de conservar la distancia. Solo el hecho de conservar la distancia con nuestra mascarilla nos está evitando contagiarnos por el COVID-19, 2 metros. Aquí vemos también en otra fila, ¿verdad? Es más, si se fijan ahí en eso, ni siquiera les han puesto marquitas. Ellos entienden prácticamente y perfectamente que es la distancia que ellos tienen que guardar uno del otro. Obviamente aquí la cultura, yo he visto mucha gente que no respeta la distancia. Es más, ayer fui un rato a la gasolinera, a una tienda de conveniencia, a comprar algo y pasé echando combustible y pude notar mucha gente que estaba rompiendo estas medidas.
había gente sin mascarilla, había gente prácticamente como que si estuviéramos en un tiempo normal. Mucha gente con sus vehículos afuera, o sea, esperando, o sea, eso no es lo ideal. Había aglomeración de personas, había más de 10 personas. Cuando yo vi, eran 3 puntos con diferentes vehículos y con muchas personas sin la mascarilla. Entonces luego nos preguntamos por qué es que estamos teniendo este brote tan masivo. Especialmente, bueno, aquí en San Miguel lo estamos viendo, es porque las personas no se están cuidando y eso lo pude comprobar ayer. Nadie le decía nada, obviamente los vigilantes no podían intervenir en eso, ¿verdad? Entonces, aquí la recomendación pues es respetar la distancia y el distanciamiento, como habíamos hablado previamente. Saber, luego pues, una nueva era surge para los equipos de protección personal. ¿A qué me refiero con eso? Los equipos de protección personal siempre han existido. No es que no hayan existido antes. Lo que pasa es que ahora se han reforzado las medidas para su uso. En este caso, la empresa donde trabaja pues mejor dicho, el empleador debe proveer al equipo de sus EPP. EPP quiere decir equipo de protección personal, que sea para su organización dependiendo del sector. ¿A qué me refiero a eso? Obviamente los equipos de protección personal no van a ser los mismos para un equipo médico que para un supermercado, por ejemplo. No van a ser iguales. Eso ya les voy a ir poniendo pues ahí diferentes ejemplos para que veamos. Entonces, dependiendo del sector, pues van a requerir diferentes elementos a ser utilizados. Independiente de lo anterior, todas deben cumplir con la entrega de tapabocas, o sea, mascarillas, y uso obligatorio en áreas concurridas. O sea, aquí no podemos o no se vale no usar mascarilla porque no puedo respirar o porque me da calor, no. O sea, realmente se ha visto mediante estudios que sí, la mascarilla bien utilizada y utilizando la mascarilla correcta, podemos evitar el esparcer los virus. Cuando se trata de labores de aseo y manipulación de residuos, los guantes van a ser recomendables. Siempre pues guantes de látex son recomendables. Gente, por ejemplo, que se encarga de la recolección de la basura en los diferentes pues centros donde vamos a estar pues laborando, siempre tienen que utilizar su equipo de protección personal. Y recordemos que el equipo de protección personal es solamente para las actividades laborales, no para actividades fuera de su trabajo. O sea, el equipo de protección personal igual puede ser contaminante fuera de él. Se recomienda solo utilizarlo para esos menesteres. Aquí tenemos algunos ejemplos en esta gráfica donde podemos ver algunos de los equipos como el casco, botas de hule, guantes de látex, lentes, que ahora hemos visto que se ha incrementado su uso, orejeras, mascarillas, como vemos en ese caso una mascarilla antigas. La mascarilla antigas, bueno, por lo menos en mi caso, yo ya la había utilizado porque yo trabajo en un lugar donde tenemos contacto con cadáveres, entonces obviamente nuestra protección siempre va a ser al máximo. Tenemos también ese traje que ven ahí en medio, que también lo utilizábamos ya previo a la pandemia. También hay chalecos, un traje que lleva como arnés, que es para personas que trabajan en las alturas, colocando ya sea equipo eléctrico, etcétera. O sea, el equipo, y ahí está la famosa, pues ahora, careta, que también ahora utilizamos la mayoría. Entonces, si se fijan, por eso les decía que el equipo de protección personal ha venido evolucionando pues prácticamente en su uso. Ahora casi que lo utilizamos todo, ¿verdad? Todos utilizamos casi que por lo menos donde es mascarilla, lentes y la careta. Aquí podemos ver, esta bueno, es una tienda de conveniencia, pero es una farmacia, y si se fijan ahí, no tenemos el vidrio todavía, ahí no lo han implementado. Sin embargo, sí están con sus mascarillas, ¿verdad? Entonces ahí vemos incluso que tienen hasta guantes, creo que se alcanza a ver que tienen guantes. Pues la persona que llega a comprar igual tiene que estar con su mascarilla para poder evitar ¿cómo se llama? ¿Cómo sería? Spread. Cuando dicen spread, como que las partículas vayan y se esparcen a los demás. Aquí tenemos
donde sí han implementado el uso de estas, digamos, láminas de vidrio, donde podemos observar que esto minimiza el poder contagiarnos mediante las gotitas de saliva. Ya dijimos que van a salir de la boca. Obviamente, como tenemos mascarilla, no sé si han comprobado que con la mascarilla no salen si son las mascarillas correctas. Se supone que por lo menos deberíamos utilizar mascarillas quirúrgicas. Quirúrgicas son las que se usan ya sea en el hospital, pero que no son N95. Las N95 ya son un poquito más especializadas. Ya vamos a ver más de eso. Aquí podemos ver el uso de caretas. Podemos ver a estas dos personas pues, que usan caretas y pues uno no tiene mascarilla, que sería lo ideal, la otra persona sí la tiene puesta. Aquí también pues pasando al punto 4, vamos a hablar que siempre que usted vaya a trabajar a su lugar de trabajo, a su cubículo, donde usted se sienta, donde tiene sus cosas, su computadora, siempre tiene que limpiar y desinfectar. En la empresa debe existir un protocolo de limpieza y desinfección, el cual sea permanente. ¿Qué quiere decir esto? O sea, no solo lo vamos a implementar ahorita, esto tiene que estar siempre, no solo por el coronavirus, sino obviamente por cuestiones de salud e higiene en general. Especial atención debemos darle a los pisos, a las paredes, a las puertas, ventanas, muebles y todos los elementos que tengan contacto constante, ¿sí? Con pues, personas, obviamente, ya sabemos, ¿verdad? Que todo lo que tocamos podemos nosotros estarlo contaminando, ¿verdad? El procedimiento de limpieza y desinfección debe ser diario, previo al ingreso de los empleados y antes del cierre, eso sería lo ideal. Está en manos de la empresa el capacitar al personal de servicios generales. Y podemos ver pues, que está la persona con un atomizador, guantes, como les había explicado, con una franela, pues, limpiando el área de trabajo. Esto es lo ideal, como les decía, que se tiene que hacer siempre. Luego, tenemos... Aquí dice todas las pautas porque es ideal desinfectar nuestro puesto de trabajo. Entonces, como ya dijimos, una de las mayores medidas implementadas para evitar la propagación del virus que va a provocar el COVID-19 o coronavirus 19 es la correcta desinfección de las superficies con las que estamos en contacto. Ya vamos a hablar de qué soluciones podemos ocupar para desinfectar dicho puesto de trabajo. Por lo menos yo, bueno, se me ha hecho costumbre siempre tener a la mano un atomizador, aquí lo tengo, ¿sí? Un atomizador y una franela. Esas las tengo siempre acá, igual en el trabajo, porque, bueno, ahorita estoy en casa, pero siempre tengo dicha solución. Este, si me preguntan, pues es un desinfectante de los que compramos en el supermercado. Entonces, no necesariamente tienen que poner lejía, o sea, lo ideal es ponerle hipoclorito de sodio o lejía, vamos a ver eso más adelante. ¿Por qué? Porque se debe esto a que el virus se va a transmitir, ya dijimos, de una persona a otra a través de pequeñas gotas o gotículas que las personas infectadas van a expeler al exhalar o toser, ya sea por la nariz o la boca. Estas pequeñas gotas o gotículas pueden aspirarse de manera inconsciente de forma directa si no se respetan las distancias de seguridad entre las personas de las cuales ya habíamos hablado. 2 metros, que se supone que es el mínimo de distancia que tendríamos que tomar. Pero también pueden hacerlo si tocamos una superficie en la que previamente han caído dichas gotas. Por eso les digo que es la recomendación de poder siempre andar un atomizador, si lo podemos andar pues en el bolso, la cartera, en el vehículo, como sea, para poder limpiar siempre nuestra área de trabajo. Eso es lo recomendable. Siempre tener a la mano dicha solución y tratar de que no se nos olvide. Muchas veces podemos venir, ya llegamos tarde al trabajo, los que todavía estamos yendo presencial, se nos olvidó, pusimos nuestras cosas, incluso la comida, empezamos ahí, comemos, dejamos la suciedad, se acercó alguien, platicó, se me olvidó, me quité la mascarilla, etc. En todo ese camino ya no se respetaron las distancias, se comenzaron a transmitir gotitas de una persona a otra, ya que estaban platicando y pues ella pensó, él se cuida, yo también, entonces me voy a quitar la mascarilla y empezamos a hablar, ¿sí? Se nos olvida que siempre está esa propagación de gotículas y pues así comienza la cadena de contagio.
Una vez que una persona pues está infectada, van a comenzar la cadenita, una persona, la siguiente y así, ¿verdad? Ya hemos visto pues varias veces cómo es que se da esta propagación y aunque la importancia de limpiar la oficina y desinfectar los puestos de trabajo va a ir más allá de esta situación provocada por el coronavirus, como les decía, esto es algo que siempre se tiene que hacer. La limpieza de los puestos de trabajo es fundamental para que tanto los trabajadores como los clientes puedan desarrollar sus funciones en un entorno adecuado. Ya sabemos, pues, libre de suciedad, microorganismos y bacterias que pueden ser perjudiciales para la salud y el rendimiento del profesional. Obviamente, como les decía, no solo porque el coronavirus está ahorita de moda, ¿verdad? O sea, vamos a hacer esto. No, esto ya se hacía desde antes y era lo ideal. Lo que pasa es que quizás nunca nos habíamos visto en como estamos en este momento realmente, ya preocupados porque hay una enfermedad fuera de la cual estamos viendo que muchas veces es impredecible. A alguien le dio, se curó rápido, pero a otra persona le dio y pues falleció lastimosamente. Entonces esto nos ha hecho a nosotros el tener quizás mayor cuidado. Muchas personas pues andan muy preocupadas y pues por razón, ¿verdad? Entonces, prácticamente una desinfección ineficiente de las oficinas y demás puestos de trabajo puede fomentar la aparición y propagación de resfriados y todo tipo de virus a la plantilla. O sea, no solamente, como les decía, el coronavirus, sino que en general todo tipo de enfermedades. Pero el polvo y la suciedad no solo van a causar enfermedades, también pueden potenciar la aparición de alergias, como les había comentado al principio. Muchas personas pueden ser asmáticas, alérgicas, y el polvo en sí nos va a provocar o les va a provocar dichas enfermedades y problemas respiratorios, ¿verdad? Así que es fundamental contar con una limpieza profesional y con los mejores productos de limpieza para desinfectar las superficies. O sea, lo ideal, ya vamos a ver qué soluciones son las mejores para poder pues, realizar la desinfección de dichos puestos de trabajo. ¿Cómo entonces voy a limpiar mi puesto de trabajo para protegerlo del coronavirus? Pues en esta situación de crisis sanitaria va a ser fundamental que cada día antes de comenzar, como habíamos dicho, las labores diarias, si yo entro a las 8, llego un poquito antes, llego 15 a las 8, pues en ese momento voy a comenzar a limpiar mi propia área. Por lo menos en el lugar donde yo trabajo así es. Cada quien limpia su escritorio. ¿Por qué? Porque cada quien sabe, ¿verdad? Cómo tiene sus cosas, tal vez el teclado de la computadora, no queremos, ¿verdad? Que alguien más no sepa y le vaya a rociar algún líquido que no sea el adecuado, etc. Entonces, lo ideal es hacerlo siempre concienzudamente cada mañana. Y también una vez previo a irnos también lo hacemos, ¿verdad? Y comenzamos la misma rutina, pues incluso si comemos volvemos a desinfectar, etc. Entonces, lo ideal es eso. Cada día antes de comenzar las labores diarias, se va a empezar limpiando y desinfectando el puesto de trabajo. Esto va a implicar dedicar tiempo a cada herramienta de trabajo y superficie, ya sea el escritorio, el teclado, como les decía, la pantalla de la computadora, obviamente utilizando líquidos no abrasivos, y quizás si podemos conseguir un líquido especial para esto sería mejor. Obviamente la empresa lo tendría que proveer, ¿verdad? Pero si en algunos casos, como vemos, no se puede, pues tengo que tratar de hacer el esfuerzo de conseguirlo para poder mantener mi superficie de trabajo en óptimo estado. También debo desinfectar pues, el teléfono, en ese caso puede ser que haya un teléfono fijo ahí, los lapiceros que voy a utilizar o cualquier objeto que se encuentre en dicha superficie. A veces se nos olvida que los lapiceros también pueden contribuir, ¿verdad? Pasan de mano en mano, pueden contribuir a pues, esparcir el virus. Muchas veces hay gente que se le olvida, hasta se los mete a la boca, entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Para esta labor, como habíamos dicho, puede utilizarse cualquier producto de limpieza desinfectante, ya sea spray, ya sean toallitas, como podemos ver en algunos comercios, pues hay toallitas especiales que tienen solución desinfectante en ellas, pueden ser toallitas Clorox. Estoy diciendo marcas no porque les esté haciendo propaganda, sino por el hecho de que son las que podemos encontrar cuando vamos a algún supermercado. Entonces son las que nos pueden ayudar por la solución que contienen. O también podemos utilizar un trapo impregnado de solución limpiadora desinfectante, como el que les acabo de mostrar que yo tengo aquí siempre en mi escritorio. Una adecuada desinfección va a durar entre 3 a 5 minutos y va a dejar húmeda la superficie. Tenemos que esperar a que seque pues, para empezar nuestras labores.
diarias. Tenemos que, además del alcohol, el amoníaco, la lejía, también son dos grandes desinfectantes y con muy buenos resultados en la lucha contra el coronavirus, pues otros elementos, otras sustancias que ya las vamos a ir viendo. El amonio cuaternario, por ejemplo, es muy bueno para la desinfección de superficies. El alcohol al 70, que es el que se puede utilizar, pues el 70 es lo mínimo con el que podemos nosotros realizar estas labores de desinfección. Y con estos productos se van a poder limpiar suelos, también los principales focos de infección como las cocinas y los baños, tanto la grifería, el lavabo, baños, radiadores, etcétera. Y vemos cómo están desinfectando pues el teléfono. El teléfono obviamente lo tenemos en contacto con nosotros y a veces sin mascarilla podemos dejarle ahí gotitas, ¿verdad? Impregnadas. El teléfono es una de los instrumentos que más podrían, en este caso, ocasionar, ¿verdad? Digamos, una contaminación cruzada. Además de limpiar y desinfectar, también es fundamental lavarse las manos, como habíamos dicho, con frecuencia mientras se trabaja. Un buen lavado, ya dijimos, no va a durar menos de 20 segundos, ¿sí? Y es imprescindible para evitar contagiarse de un sinfín de enfermedades, no solamente del coronavirus, sino pues ya sabemos, hay otras enfermedades, como la gripe común, que siempre se van a transmitir de esta manera. Y en caso de estar en un lugar sin acceso a agua potable, ya dijimos, no se va a dudar en usar el gel desinfectante que no requiere ser enjuagado después. Por ejemplo, como les decía yo, bueno, por lo menos yo tengo que es hidroalcohol. A mí me gusta mucho porque sí es alcohol al 70. Pues lo pueden ayudar, no está en todos los supermercados, solo en algunos, pero por lo menos a mí me sirve mucho, tanto para limpiar las manos como también para limpiar la superficie, ¿verdad? Dice que es hidroalcohol al 70, alcohol 70%, dice. Antibacterial, humectante, dice, y sin aroma. Este sería un ejemplo de alcohol glicerinado, ¿sí? Entonces, no vamos a olvidar lavarnos las manos antes y después de ir al baño, comer, manipular alimentos, realizar limpieza y desinfecciones, cambiar los pañales del bebé, atender a enfermos, llegar a casa, para cualquier elemento del exterior o aún jugar con nuestras mascotas. Aquí vemos pues cómo se refuerza pues la idea, mantén limpio e higiénico tu sitio de trabajo, ya que las superficies contaminadas pueden ser un mecanismo para transmitir la enfermedad a empleados y clientes. Y todavía tenemos el hashtag, evita el coronavirus en el trabajo, o sea, es primordial, ¿verdad? Aquí vemos una infografía, vamos a ver acá, donde dice, protégete contra el coronavirus 19, dice, pero no mezcles los productos de limpieza, eso es muy importante. Vamos a tocar un poquito, ya cuando veamos mejor los productos de limpieza, vamos a ver, ¿verdad? Pero aquí vamos a hablar un poquito de esto. Que lo ideal, bueno, se dice que tenemos que vertir una solución diluida de 20 mililitros de hipoclorito de sodio, o sea, de lejía, el cloro que venden en los supermercados comunes en 1 litro de agua, o sea, esa es la dilución. 20 mililitros de hipoclorito de sodio o lejía en 1 litro de agua, lo podemos hacer en un cubo, ¿verdad? Luego, pues podemos utilizarlo para desinfectar las superficies y se utiliza el agua con cloro para limpiar pisos y paredes, pero no agregues otros productos de limpieza, o sea, si van a usar cloro, solamente usen cloro, no lo vayan a mezclar con otra sustancia, ¿verdad? Ya les voy a explicar, ahí dice por qué, que es lo que podemos obtener mezclando. Se necesita ventilar el área que limpiamos. No sé si han sentido, ¿verdad? Cuando alguien está limpiando con lejía y está muy pura, podemos sentir que nos arden los ojos y la nariz, y eso puede ser también ¿cómo les podría decir? Como algo que inicia una reacción asmática, incluso en algunas personas que son asmáticas, eso la persona puede reaccionar de manera como un hiperreactor bronquial, o sea, una persona que ante este tipo de alergeno puede empezar a toser, estornudar, etc. Entonces hay que evitar, siempre hay que tratar de ventilar el área que limpiamos, y una vez seca la superficie, vamos a utilizar, ahora sí dice ahí, un limpiador multiuso. Primero pasamos el hipoclorito de sodio, ventilamos el área que limpiamos, y una vez seca, vamos a utilizar un limpiador multiuso.
como decía, pues no lo vamos a mezclar, vamos a seguir las recomendaciones donde nos dice no mezcles cloro con ácidos. ¿Por qué? Como ácidos tendríamos que fueran el vinagre, limón o productos de limpieza que contengan ácido clorhídrico, porque podríamos provocar cloro gaseoso que es altamente tóxico. O sea, el cloro, solamente el cloro, no lo mezclen con otras cosas. Tampoco combinemos cloro con alcohol, eso va a generar cloroformo, que también es potencialmente tóxico. Este cloroformo puede tener el diafragma, que es el músculo que sirve para poder respirar, y puede causarnos un paro cardiorrespiratorio. O sea, imagínense este tipo de soluciones, lo delicadas que son si no se saben mezclar bien. Nunca mezclemos cloro con agua oxigenada o vinagre. Esto va a ser potencialmente letal porque va a producir sustancias altamente explosivas. Tampoco mezcle cloro con amoníaco, porque podemos igualmente provocar problemas pulmonares y de hígado. Entonces, para que vean la importancia de utilizar nada más pues las sustancias que se nos han dado, pero de manera unitaria, solamente el cloro en este caso, ya la dilución pues la vimos, 20 mililitros por litro de agua. Así evitamos pues estar también expuestos. El cloro en altas cantidades para limpiar tampoco es adecuado, ya que se encarga de disminuir el sistema inmune, entonces en vez de reforzarlo estamos disminuyéndolo y nos va a ser más propensos a enfermarnos. Aquí pues podemos ver prevención de situaciones de riesgo. En este caso, pues debe existir un sistema de control de actividades en donde los trabajadores van a registrar los lugares y a las personas visitadas durante y fuera de la operación. Si una persona presenta síntomas, no debería ingresar a la empresa. Imagínense que hay un trabajador que de repente llegó, no le dijo a nadie, no le dijo a su jefe y siguió trabajando como si nada. Esa persona es un alto propagador de la enfermedad. Entonces tiene que notificar si la persona está enferma, tiene fiebre, ha estado con gripe, todos, tiene que notificar a su empleador, a su jefe. Por eso es que todas las empresas deberían de tener un control de temperatura previo a que la persona ingrese al recinto. Siempre debería tomarse la temperatura, es por lo menos una de las medidas que más hemos visto que se ha estado implementando afuera de gasolineras, fuera de supermercados, ferreterías, etcétera. Entonces, esto es mandatorio siempre tener un termómetro infrarrojo en el área de trabajo. Los colaboradores deben lavar sus manos antes de ingresar a la empresa. Eso, pues, como ya lo venimos repitiendo, ¿verdad? Eso es mandatorio. Otras tareas para disminuir el riesgo de contagio van a ser limitar la afluencia en zonas de alimentación, preferiblemente con señalización. También desinfección de hornos microondas y áreas de alimentación cada vez que son usadas. Esto siempre tiene que ser. Usted llega a calentar su comida, pues puede llevar un pañito y limpia, pues para que la siguiente persona que llegue pues encuentre limpio y así sucesivamente. Debemos garantizar la circulación de aire en la oficina. En lo posible, eliminar sistemas para el ingreso que incluya la huella dactilar. Muchos lugares, por lo menos donde yo trabajo, se tiene implementado eso, ya no lo estamos haciendo así, pues se utiliza pues un libro. Obviamente también ahí estamos tocando el lapicero y todo, pero lo ideal es lavarse las manos antes y después de utilizarlo. También se debe garantizar la circulación de aire en la oficina, por lo mismo que habíamos expuesto previamente, y en lo posible, eliminar sistemas, pues ya dijimos que incluyen la huella dactilar, y al finalizar la jornada se deben retirar los equipos de protección personal. No nos vamos a ir a la casa pues con dichos equipos, ¿verdad? Ya que debemos de descontaminarlos pues, y guardarlos para la siguiente jornada. Deben existir protocolos para reunirse e interactuar con personas externas a la operación, ya sean estos proveedores de servicios, clientes, etc. Reducir el uso de efectivo a través del pago con tarjeta. Esto muchas veces es un poquito difícil, pero se debería de tratar al máximo, el usar efectivo, ya que también puede ser un portador de virus, y el transporte suministrado por la empresa debe estar limpio y desinfectado. Eso también pues es algo básico. Y tenemos siempre recordando el distanciamiento social, ¿verdad? Que en este caso pues ya sabemos debemos mantener. Vemos dos personas tomando su distancia pues a la hora que ingieren alimentos. Pues en este caso pues están ellos prácticamente comiendo cada uno en una mesa, que sería lo ideal, ¿verdad?
Entonces, bueno, pues ya pasando un poquito, ya que vimos las medidas generales de bioseguridad, pues vamos a hablar un poquito de conceptos generales de la misma. La bioseguridad se va a integrar, que sea por medidas y normas que tratan de pues, preservar, ¿verdad?, la seguridad del medio ambiente en general y de los trabajadores, pacientes y visitantes, en caso de que sea algún lugar donde sea un hospital, una clínica, en algún lugar donde se utilizan elementos físicos, químicos o biológicos, sobre todo sangre y fluidos corporales, los cuales podrían provocar un daño por su carácter potencialmente infeccioso o contaminante. Prácticamente van a ser un conjunto de normas o procedimientos que van a buscar minimizar los riesgos en el área de trabajo. La bioseguridad, pues prácticamente la vamos a utilizar dichas normas en hospitales, clínicas médicas, odontológicas, laboratorios químicos, bioquímicos, veterinarias, etcétera. Y pues en el caso que estamos viviendo, en caso de epidemia, que hoy se utiliza en prácticamente todo lugar que atienda público. Pues podemos ver incluso en esta infografía, ya este era el ritual normal de bioseguridad que se tenía en una clínica, podría ser en un hospital. Siempre se manejaba desde el origen pues los desechos, se hacía la separación dependiendo del tipo de desecho, ya sea en envases y en bolsas especiales. Bueno, en el almacén se hacían condiciones ambientales favorables, separadas por colores, identificados respectivamente, ya sea hasta la basura. La roja siempre ha sido para material bioinfeccioso, las bolsas etiquetadas justamente para dicho menester. Tenemos también transporte interno y externo de estos desechos, que generalmente hay compañías de bioseguridad especializadas en eso, que llegan a traer los desechos bioinfecciosos a clínicas y hospitales, ya ellos justamente utilizando todas las medidas de bioseguridad, y el acondicionamiento para limitar el potencial infeccioso, reducir el volumen y volver irreconocibles los derechos de cirugías, e impedir su reutilización, ya sean gasas, que eran estériles, ¿verdad? Pero que ahora puede que tengan fluidos como sangre, etcétera, jeringas, etcétera. Todo eso, pues, hay compañías especializadas en la remoción de dichos desechos. Ya sabemos que quienes trabajan con materiales potencialmente peligrosos deben ser manipular estos materiales con máscaras, guantes, calzado especial y todo equipo que sea necesario para impedir, de hecho, el ingreso de extraños al lugar. A este tipo de lugares no va a ingresar cualquier persona, ya que, como vemos, todas las personas que realizan estas actividades deben estar protegidas por su equipo de protección personal, y el descarte de material peligroso utilizado debe ser hecho, como les decía, por una compañía que esté especializada en esto, ¿verdad? El descarte de material, jeringas, gasas o guantes debe hacerse en cajas especiales. Hay unas cajas rojas que son para esto. Esto estamos hablando a nivel de hospitales y clínicas, no de un supermercado o de ya sea una farmacia. En este caso no, ¿verdad? A no ser que la farmacia se dedique, como muchas lo hacen, a ofrecer el servicio de inyecciones. Entonces, en ese caso, obviamente, sabemos que tienen este tipo de materiales, por lo cual ciertas medidas como estas son tomadas y no se conviertan en fuente de contagio. Ahí tenemos, pues, dice el área contaminada, ahí están los guantes, ¿verdad? Están los diferentes tipos de equipos de protección personal que podemos utilizar en áreas comunes y en todas las áreas, pues ya sabemos que la constante siempre es la mascarilla, ¿verdad? Siempre en toda empresa debería existir un comité de seguridad y salud ocupacional que se encargue de todo esto que estamos hablando en este momento. Porque esto no es solamente que hoy se despertó el jefe y dijo, hoy voy a hacer esto. No, tiene que haber una ley. Bueno, en el país hay una ley justamente de seguridad y salud ocupacional. Hay peritos en seguridad y salud ocupacional que muchas veces son quienes asesoran a dichas compañías. Y el grupo de empleadores son sus representantes, trabajadores, trabajadoras, representantes encargadas de participar en la capacitación de personal, evaluación, supervisión, promoción, difusión y asesoría para la prevención de riesgos ocupacionales,
Entonces, en este caso, pueden ser miembros de dicho trabajo, por ejemplo, de una cooperativa, puede ser un colegio. O sea, aquí no importa qué tipo de negocio o tipo de trabajo sea. Siempre tiene que existir un comité de seguridad y salud ocupacional que tiene que tener un presidente y varias personas porque estén adecuadas, se le va a dar una función a cada uno, viendo que estas medidas de seguridad sean tomadas en cuenta, sean implementadas y no las estemos pasando por alto. Debe haber, pues, prácticamente revisarse que haya las condiciones adecuadas para todo el trabajador. Hay otro término que también, a este término le llamamos condición insegura. Esta condición insegura es aquella condición mecánica, física o de procedimiento inherente a máquinas, o sea que tiene mucho que ver con máquinas, instrumentos o procesos de trabajo, que por defecto o imperfección pueda contribuir al acaecimiento de un accidente. O sea, siempre tiene que estar este personal pendiente de que no haya ninguna condición insegura que vaya a poder lesionar a un trabajador, ¿sí? Siempre hay un delegado de prevención, que es aquel trabajador o trabajadora designado por el empleador o el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, según sea el caso, para encargarse de la gestión en seguridad y salud ocupacional. También, pues, nos podemos echar mano de empresas que su trabajo es asesorar en la prevención de riesgos laborales. Aquí vemos, por ejemplo, a una persona que está soldando con su equipo de protección personal adecuado, lleva careta para soldar, casco, lleva su traje, pues, para evitar cualquier tipo de quemadura, etcétera. Entonces, a eso me refiero con esto. Son empresas u organizaciones capacitadas para identificar y para prevenir los riesgos laborales de los lugares de trabajo. Ya sea esto, tanto a nivel de seguridad e higiene, como de ergonomía y planes de evacuación, con el fin de mejorar tanto el clima laboral como el rendimiento de la empresa. Todo ello, pues, a un nivel técnico básico. Como habíamos mencionado, pues está el equipo de protección personal. Este, pues, equipo, implemento o accesorio va a ser adecuado a las necesidades personales de cada uno de los trabajadores, destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador o trabajadora para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad y también su salud, y prácticamente le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar, pues, dichas situaciones, como en este caso sería, pues, el desempeño adecuado de sus labores. Vemos ahí que hay botas especiales, guantes, casco, orejeras, y ahora, porque estamos viendo lo que está de moda, pues las caretas, mascarillas, lentes, como vemos en el personal médico. Como les digo, si aquí va a depender también del tipo de trabajo que se esté haciendo. En la ferretería se está viendo que ahora se están utilizando las caretas, aparte puede ser incluso de que usen casco. Ahí todo va a ser adecuado al trabajo que se esté desempeñando. Tenemos otro término que es muy importante en bioseguridad y salud ocupacional, que en este caso se llama ergonomía. Vemos ahí en el infográfico, en el dibujito, a una persona frente al monitor de la computadora, el cual está, pues, sentado de una manera, digamos, inadecuada, porque está echado hacia adelante con los hombros así, y pues no tiene su columna vertebral en una posición de higiene de salud. Me refiero porque eso me está provocando un dolor lumbar y me puede provocar una deformidad. Entonces, lo ideal es sentarse recto frente a la computadora. Tiene que quedarme el escritorio y la mesa, pues, a una altura adecuada. Entonces, la ergonomía es un conjunto de técnicas, las cuales, pues, están encargadas prácticamente, pues, de el análisis de puestos, tareas, funciones y agentes de riesgo psicosociolaboral que pueden influir en la productividad del trabajador y trabajadora, y que se pueden adecuar a las condiciones de mujeres y hombres. Obviamente, si a mí me dan un escritorio que a mí me queda muy alto y mi computadora de alguna manera no está adecuadamente posicionada, y eso me genera a mí dolor de espalda, dolor de hombros, no se me está proveyendo prácticamente de dicha ergonomía.
sino que me está cansando y me puede provocar problemas lumbares a la larga. Entonces a eso se refiere este término. Tenemos también otro término que son los gases, que es la presencia en el aire de sustancias que no tienen forma ni volumen, producto de procesos industriales en los lugares de trabajo, esto es a nivel de fábrica, ¿verdad? Eso se refiere con gases. También está la gestión de la seguridad y salud ocupacional, que es un conjunto de actividades o medidas organizativas adoptadas por el empleador y la empleadora en todas las fases de la actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. Entonces, prácticamente en esta gestión, pues estamos adoptando esas fases, ¿verdad? Para disminuir dichos riesgos. Tenemos pues también el otro término llamado higiene ocupacional, que es el conjunto de medidas técnicas y organizativas orientadas al reconocimiento, evaluación y control de los contaminantes presentes en los lugares de trabajo que puedan ocasionar enfermedades. A eso pues me refiero con higiene ocupacional. Prácticamente pues dichas medidas son las que va a estar pendiente el Comité de Salud y Seguridad Ocupacional de mi empresa, ¿sí? Por eso siempre lo ideal es que esté este comité. Bueno, en este caso hemos pasado de hablar de las medidas generales de bioseguridad en dicho proceso. No sé si se va a tomar el receso a las 9:30 en punto o dependiendo del bloque, porque sé que tenemos un receso, no sé realmente la hora, o seguimos de corrido, ¿sí? Está bien a las 9:30, entonces. Entonces vamos a seguir hablando ahorita de bioseguridad en el proceso de producción de alimentos. Lo que vamos a hablar ahorita prácticamente son generalidades, ¿verdad? No vamos a tocar así muy especializados, solamente es para que nosotros sepamos qué tipo de medidas se van a ir tomando, ¿verdad? Se van a ir adoptando en la industria alimentaria. Pues prácticamente en la industria alimentaria la higiene va a ser una de las armas fundamentales para asegurar la calidad de los alimentos, ¿sí? Prácticamente la industria de los alimentos es la que mayor higiene debería de tener, por obvias razones, ¿verdad? Lo podemos ver aún en los supermercados también, hay gente que está manipulando alimentos, pero están con sus equipos, pues, equipos adecuados, ¿verdad? Para, pues, nosotros evitar una propagación, en este caso, pues, sería del mismo virus, pero también, en general, siempre se ha hecho la toma, o sea, las medidas de higiene por el tipo de industria, pues, son alimentos, como decía. Hay otras enfermedades que podrían transmitirse por los alimentos, como la salmonelosis, que a veces se transmite por el pollo que no está bien limpio, carne que tal vez pueda tener larvas de mosca, etcétera. O sea, eso se puede dar y lo vemos en los mercados. O sea, con las mínimas normas de higiene, pues deberían de tomarse en estos casos. Y en la industria alimentaria, la higiene es una de las armas fundamentales para asegurar la calidad de los alimentos y el consumidor tiene derecho a acceder a alimentos seguros que no sean vehículos de enfermedad o intoxicación alimentaria, por lo que les comentaba. Muchas veces se han dado casos de intoxicación alimentaria porque en un rastro la carne tenía larvas de mosca, podría ser, ¿verdad? El caso. Y la industria, consciente de su papel, puede incorporar aquellos aspectos de la producción que van a permitir conseguir una mejora de las condiciones higiénicas de forma tan sencilla como adoptando un manual de buenas prácticas higiénicas y de manipulación. O sea, aquí hay medidas que ya son fundamentales y son prácticamente especializadas para la industria alimentaria. Tenemos entonces que la gestión de todos los riesgos biológicos y ambientales asociados a los alimentos y a la agricultura van a estar comprendidos por la silvicultura y la pesca, y también abarca la inocuidad de los alimentos, así como la vida y la sanidad de las plantas y los animales. O sea, aquí tenemos que tener en estos casos que los lugares de donde provee el alimento pues sean los adecuados. Granjas, en este caso tendrían que ser granjas, que sean las granjas avícolas, las granjas donde están las vaquitas, por ejemplo, los cerdos, que la carne sea de buena calidad, que no se estén poniendo también muchas hormonas, ya sea a los pollos en este caso, ¿verdad? Que se les colocan hormonas
prácticamente sería, como lo diría, bueno, la silvicultura prácticamente es el conjunto de actividades relacionadas con el cultivo, el cuidado y la explotación de bosques y montes. O sea, que prácticamente se estaría encargando de todas las verduras, frutas podría ser también, que nos llegan y están velando por su desinfección, por la higiene de los mismos. Ya sabemos nosotros que hay ciertas verduras que están y crecen como raíces en la tierra. Si nosotros no las desinfectamos bien, estamos llevando heces, ¿sí? E. coli, que es la bacteria, a la mesa. O sea, entonces tenemos que tener mucho cuidado. También está la industria de la avicultura, como dijimos, que se encarga de todas las aves, los huevos, etcétera. Prácticamente son varias industrias que son y se toman de la mano pues, para poder hacer dicha gestión. Y aquí tenemos en esta infografía unas medidas, ¿verdad?, de bioseguridad que son las generales en la venta de alimentos. Las vamos a ir viendo ahorita. Por ejemplo, dice, cuando manipulamos alimentos, es obligatorio el uso de botas, en este caso podría ser un gorro también, la mascarilla, más ahora, ¿verdad?, un delantal. En estos tiempos que estamos ahorita, pues es fundamental que pues nosotros hagamos esto. También se designe una persona que se encargue del cobro del dinero y otra distinta para la entrega de los alimentos. Esto lo vemos en los comedores. Muchas veces, no sé si más de alguno ha ido a un comedor y se ha fijado que a veces incluso la misma persona que está despachando el alimento es la misma persona que está cobrando. O sea, eso no se debe de hacer, ¿verdad? O como podemos ver aún en algo tan sencillo como la persona que le preparó el mango, ¿verdad?, en la calle. Oye, realmente yo sé que a veces pueden dar ganas, ¿verdad? O de repente ve al minutero que va pasando, pero en estos tiempos lo mejor es abstenerse porque no sabemos las medidas que estas personas están utilizando. Muchas veces tienen la misma mascarilla por día, se la tocan, manipulan el hielo, en este caso el mango, etcétera, o la fruta que estén vendiendo. Entonces, yo diría que en estos casos es aún hasta peor. No solamente se van a enfermar del estómago, sino que podría ser un vehículo pues, para el virus. También, pues, toda superficie o herramienta utilizada en mercados, por ejemplo, las balanzas que entren en contacto con los alimentos, van a lavarse con agua y lavandina, dice acá. Lavandina es una solución que lleva alcohol. Podríamos aquí desinfectarle en este caso aún con jabón yodado, podría ser, ¿verdad? Que también es un vehículo, es un instrumento de desinfección. Los compradores, ya dijimos, deben organizarse en filas respetando la distancia de 1,5 metros, dice aquí, pero en realidad son 2 metros entre persona a persona. Se supone que 1,5 metros es en algunos otros casos que diría el mínimo, que tal vez no puedan por las distancias, ¿verdad? O no haya mucho espacio, tomar 2 metros, pero sí se hace énfasis en que deben ser 2 metros para estar un poco más seguros. También, si vendemos hortalizas, antes de embolsarlas, pues las lavamos con agua, y en este caso dice lavandina, pero también podemos usar amonio cuaternario para lavar dichas superficies. El ideal es el de 5ª generación. Solo se diluye, pues, se hace una dilución de la solución y se vierte, pues aquí se ponen las verduras, las frutas, se dejan alrededor de 15 a 20 minutos, pues, reposando en dicha solución para desinfectarlas. Hay gente que las lava también. Obviamente hay que evitar, si la va a lavar, no le va a dejar residuos de jabón, ¿verdad? O lejía. Hay gente que también purifica con hipoclorito de sodio o lejía. Hay bastantes soluciones que se pueden utilizar para este propósito. Ya dijimos que la distancia de compradora a vendedora debe ser de al menos 1,5 metros, dice aquí, insisto, debe ser de 2 metros. Toda superficie o herramienta, ya dijimos, que esté en contacto con alimentos, pues debe ser desinfectada diariamente, no solamente en el momento, sino que cuando se va a utilizar. La venta de alimentos debe realizarse a personas que porten el barbijo, que decir, aquí le ponen barbijo, pero es el mismo tapabocas o mascarilla, o a personas que porten guantes de látex o bolsas de polietileno en las manos. O sea, a veces se ponen unas bolsitas que son o hacen las veces de guantes para evitar pues tocar el alimento. Por la cuarentena sanitaria, tanto niñas, niños como ancianos y ancianas no deben participar en el acopio o embolsado de los alimentos para la venta. Y en su puesto de venta
se va a utilizar el barbijo o cubrebocas o guantes de látex, además del alcohol en gel para uso propio y de los compradores. En este caso, bueno, creo que es la hora del receso. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta en este momento o podemos pasar a receso de, bueno, son las 9:31 tengo yo ahorita. Pasemos al receso. ¿De cuánto tiempo más o menos de receso? Yo diría, no sé, ahí, no sé qué tanto les parece, pues no sé si quieren ir al baño, muchas veces a veces están aguantando, ¿verdad? Las intoxicaciones alimentarias que van a estar producidas por la mala manipulación tienen para la salud pública pues una importancia vital, ya que por ello se hace, dice, no solo necesario, sino imprescindible que los trabajadores que manipulan los alimentos reciban una formación actual y precisa en materia de alimentación e higiene. O sea, dichas personas deben de recibir una capacitación como la que en este momento estamos recibiendo, solamente que más especializada al área que ellos atienden y prácticamente consiguiendo a través de esta formación que los alimentos que llegan al consumidor conserven su inocuidad, o sea, sean beneficiosos y no le provoquen ningún daño, evitando así la aparición de intoxicaciones e infecciones alimentarias. Los alimentos durante su producción, transporte, elaboración y manipulación son un importante vehículo de agentes capaces de provocar enfermedades en el hombre. Las buenas prácticas van a comenzar con una adecuada formación que va a permitir la adquisición de los conocimientos que cambien la visión, ¿sí? La visión que se tiene hacia la mentalización higiénica adecuada para producir alimentos sin riesgo. O sea, eso es lo que tenemos que lograr, que los alimentos que lleguen a la mesa de cada uno de los comensales estén limpios, sean higiénicos y no nos provoquen pues ninguna enfermedad. Eso es lo que básicamente se hace, encarecidamente se le pide a la industria alimentaria. Entonces, en cuanto pues a la manipulación de alimentos, en este caso pues tenemos que la seguridad alimentaria es el conjunto de medidas que van a garantizar que prácticamente los alimentos que consumimos sean inocuos y conserven sus propiedades nutritivas. Ya dijimos que para garantizar esto y evitar enfermedades, pues se deben de tomar las medidas principales y es de vital importancia conocer y cumplir con la normativa en materia de higiene a lo largo de la cadena alimentaria. Desde que nosotros recolectamos, ya sea los huevos o la carne, ya sea blanca, carne roja, haciendo especial hincapié en aquellas etapas o procesos que van a requerir la manipulación de dichos alimentos. La producción primaria va a ser el primer eslabón de dicha cadena y va a proporcionar la materia prima, ya sea que provenga de la agricultura, de la ganadería, como tenemos, ya dijimos de la agricultura, tenemos diversos vegetales, frutas, en la ganadería, pues, ya sea los animales que proveen lácteos, como son las vacas, cabras, también aplica esto a la pesca y a la caza. Y la industria alimentaria se va a preparar y va a elaborar alimentos usando dichas materias primas. Las tiendas, supermercados y también los hipermercados o establecimientos similares donde se van a encargar de la distribución y la venta. Y el último eslabón de la cadena van a ser los consumidores a los que quiere llegar la industria, sobre los que recae la responsabilidad final de una buena manipulación. Por lo tanto, vamos a seguir todas las fases de la cadena alimentaria, la cual se puede afirmar que van a ser manipuladores de alimentos todas aquellas personas que por su actividad laboral van a tener contacto con los alimentos durante su preparación, su fabricación y transformación, también elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, distribución, venta y suministro y servicio. Entonces, prácticamente todas estas personas tienen una actividad en la cual manipulan, ya sea directa o indirectamente, los alimentos. Ahí podemos ver en la figura
una persona que está en una granja avícola, están criando pollos, recuerden que estos pollos pues los crían, obviamente de que nacen, salen del huevo, muchas veces les pueden proveer vitaminas, que sería lo ideal, y no hormonas, pero también en otros lados sí les ponen hormonas, entonces eso ya nos va afectando la salud. Tiene que tratar de que las granjas en lo máximo que se pueda sean orgánicas, sin utilizar medidas que lleguen a ese extremo de utilizar hormonas, ¿verdad? Tenemos también que se consideran manipuladores de mayor riesgo aquellas cuyas prácticas de manipulación pueden ser determinantes en relación con la seguridad de los alimentos. En este grupo pues se incluyen los manipuladores de comidas preparadas para la venta, suministro y o servicio directo al consumidor o colectividades. El manipulador de los alimentos va a ser un trabajador que ha de tener unos hábitos higiénicos más estrictos que otros trabajadores, obviamente porque estamos hablando de la industria alimentaria, debido a la gran responsabilidad de crear alimentos inocuos, como habíamos dicho, alimentos que sean capaces de alimentar a la persona sin dañar su salud. Por ello, debe adoptar un sistema de autocontrol higiénico en su trabajo y conocer el proceso de preparación y conservación de alimentos respetando las exigencias culinarias, sanitarias y nutritivas que nos van a permitir que el alimento llegue al consumidor en las mejores condiciones de calidad, evitando que en muchos casos sea el manipulador el que va a intervenir con un vehículo de transmisión en la contaminación de los alimentos y ir a contaminar a la persona que en este caso pues, va a ingerir ya sea la carne de res, carne de pollo, huevos, ¿sí? Etcétera, ya sea por actuaciones incorrectas y malas prácticas higiénicas. O sea, esto es lo más importante a recordar. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar un poquito más, como les decía, acerca de las recomendaciones que da la guía interina para empresas y empleadores en su respuesta a la enfermedad del coronavirus. Dice, vamos a empezar a hablar un poquito más a fondo acerca de las recomendaciones que se dieron sobre los protocolos de seguridad para la atención al cliente. Aquí, pues, los siguientes, prácticamente dichas guías están tomadas de la guía interina para empresas y empleadores en su respuesta a la enfermedad del coronavirus, y los siguientes son los cambios que se dieron al 6 de mayo del 2020, que estaba en pleno apogeo de la pandemia, y son estrategias y recomendaciones actualizadas para empleadores en su respuesta al coronavirus 19. Van a ser incluidas quienes prueben reanudar operaciones comerciales con normalidad o por fases, como estamos haciendo nosotros pues acá. Se van a realizar chequeos de salud diarios del personal. Ya les había manifestado que lo ideal es que se tenga un termómetro en la empresa, ¿verdad?, para poder realizar dichos chequeos, y que la persona que esté febril comente o lo diga a su jefatura pues, para que se tomen las medidas pertinentes, ¿verdad? Y pues esta persona no llegue a trabajar, porque podría estar siendo un vehículo, ¿verdad?, de contaminación y de infección para los demás trabajadores. Se debe llevar adelante una evaluación de riesgos en el lugar de trabajo. Se debe fomentar que los empleados usen cubiertas de tela para la cara, dice aquí de tela, pero en realidad lo ideal es que se usen mascarillas las correspondientes. Bueno, como en este caso, esta que es una de las N95 que se pueden encontrar en el mercado, o mascarillas quirúrgicas. Implementar políticas y prácticas de distanciamiento social en el lugar de trabajo. Mejorar el sistema de ventilación del edificio, ya sea el edificio o el lugar donde se esté trabajando. Y se debe de llevar un cuadro que describa los controles de ingeniería, administrativos y el equipo de protección personal que los empleadores van a usar para ayudar a prevenir la propagación del COVID-19 en el lugar de trabajo. Se debería hacer una checklist o una lista de chequeo donde tengamos, por ejemplo, se tiene alcohol gel, se tiene amonio cuaternario, se tiene alcohol al 70, etcétera. Y así pues poder nosotros saber con cuánto contamos para la empresa. Recuerden que muchas empresas son grandes, otras son pequeñas, entonces tenemos que tratar de tener la mayoría de implementos necesarios. Proveerles de equipo de protección personal, mascarillas en este caso, sí, al personal, caretas,
si su trabajo lo requiere. Como les decía, yo estaba viendo en las ferreterías, a los trabajadores les han brindado hasta caretas, ¿sí? Caretas faciales, para que ellos eviten, pues, tener, ya que ellos tienen contacto con público y los de la farmacia es igual, para tener que evitar la propagación del virus por medio del goteo, ya sea que venga de la boca o que venga de la nariz al estornudar o al toser. Tenemos que implementar políticas y prácticas de distanciamiento social en el lugar de trabajo, como ya lo habíamos dicho. Tenemos que mejorar el sistema de ventilación del edificio y prácticamente el rol de las empresas y los empleadores es fundamental para todos estos procesos, ¿verdad? Sin el apoyo de ellos, pues no podríamos nosotros estar prácticamente a la vanguardia de las medidas o de lo que se espera por el COVID-19. Las empresas y empleadores pueden prevenir y desacelerar la propagación del COVID-19 en su lugar de trabajo. Los empleadores deben responder de manera que contemple el nivel de transmisión de la enfermedad en sus comunidades y modificar los planes de respuesta de sus empresas según sea necesario. Hay muchos reglamentos y protocolos que van a ser aplicables a cada negocio, como había dicho al principio, y van a depender sobre todo de la índole del mismo, el tipo de producto, el lugar, los clientes, etc. No es lo mismo que esté funcionando una farmacia que esté funcionando un supermercado o un hospital, ¿verdad? Entonces aquí recordamos las principales medidas. En la infografía dice, esté limpio, esté sano. Limpia y desinfecte. Distanciamiento social y llevar y entregar. Si va a llevar pues producto que sea bajo las medidas sanitarias pertinentes, ¿verdad? Que haya un área para recoger la comida, la persona que la va a ir a recoger pues la desinfecte, la persona que le entregue que use guantes, etcétera. Guantes, mascarillas. ¿Se han fijado? Aún el personal de entrega a domicilio está protegido, pues, con guantes. Incluso hay personas que dan hasta el cambio en bolsitas para evitar, pues, la mínima transmisión. En lo personal, yo lo que he estado haciendo es que si voy a pagar, mejor lo pago vía banca móvil, como podría ser en este caso, para evitar, pues, la manipulación de dinero. Eso es una de las recomendaciones también. Y aquí pues volvemos a recordar las medidas dentro de un negocio. Respetemos el aforo limitado de la tienda. Aforo quiere decir que no haya hacinamiento de las personas. Hagamos la compra a una persona por familia. Esto se ha estado insistiendo desde el principio. Sin embargo, las personas no quieren entender. Se ponen en riesgo hasta sus hijos cuando los llevan al supermercado. Hay gente que lo lleva, hay gente que va con toda la familia y así entran. O sea, tenemos que tener conciencia social. Debemos mantener, ahí dice 1 metro de distancia, pero insisto, son 2 metros, no 1 metro. Se debe garantizar el suministro de productos básicos que sean de nuestra prioridad. Si es posible, como les decía, paguemos con tarjeta para reducir el contacto del efectivo, de los billetes, de las monedas. Pensemos en lo que necesitamos para evitar comprar en exceso. Siempre hay que tener que llevar una lista, ¿verdad? No comprar solo porque vemos que la gente acaparó el montón de papel higiénico, voy a llevar 10 paquetes de papel higiénico, no, ¿verdad? Como sucedió al principio. Colaboremos para mantener la seguridad de nuestros clientes y equipos en tienda. Tenemos que decirle a las personas que nosotros veamos que no están utilizando adecuadamente su mascarilla, porque se la pongan, aunque dicha persona se moleste. Es nuestra obligación. Tenemos que reforzar la higiene y limpieza de nuestras instalaciones. Y aquí tenemos, ya dijimos, uso obligatorio de mascarilla. Cubrir la boca y la nariz con una mascarilla. Obligatorio el uso de guantes, obligatorio el uso de protector facial, obligatoria la desinfección del calzado, como vamos a ver más adelante, que es otra de las medidas que se ha implementado por las empresas. Es obligatorio lavarse las manos mínimo 20 a 40 segundos, ya habíamos dicho, y uso obligatorio de alcohol en gel. Siempre por mantener la distancia, aunque suene repetitivo, pues por nuestra seguridad y la de los demás. Lo recomendable es que las empresas y los empleadores coordinen con funcionarios de salud estatales de sitio externo y locales de sitio externo para contar con información oportuna y precisa en la que basar las respuestas correspondientes. O sea, lo ideal sería contar con una empresa que nos asesore, o como en este caso, pues, nos hemos abocado a una conferencia por Zoom para conocer dichas medidas, ¿verdad? Y que nos asesore
una persona que esté en contacto y sepa de dichas medidas para que la apertura gradual de nuestros negocios sea la correcta y nos permita no contaminarnos. Las condiciones locales van a incidir en las decisiones que van a tomar los funcionarios de salud pública en relación con las estrategias a nivel de las comunidades. Prácticamente, pues, los equipos tienen una guía para estrategia. En ese caso, estamos utilizando la guía del CDC de Atlanta, Center for Disease Control, que tienen una guía para estrategias de mitigación con base en el nivel de transmisión en la comunidad o el impacto del COVID-19. Como empleador, si sus operaciones comerciales se interrumpieron, se van a reanudar las actividades o se va a dar por fases, como habíamos dicho, esta es una oportunidad pues, para preparar al personal, alertarlo ante una respuesta y el control frente al COVID. Todos los empleadores deben implementar y actualizar en la medida de lo necesario ese plan y debe ser específico para el lugar de trabajo. Vamos a identificar todas las áreas y tareas con posible exposición al coronavirus y también vamos a incluir medidas de control para eliminar o para reducir dichas exposiciones. Vamos a hablar con los empleados acerca de los cambios que se van a estar dando y que están planificados, cuándo los vamos a comenzar a implementar, si vamos a comenzar a trabajar por turnos, en horarios escalonados, etcétera, ¿verdad? Se les va a pedir que aporten su opinión, ya que es muy importante la opinión de cada uno de los trabajadores. Además, vamos a trabajar junto a los empleados y a los sindicatos para poder comunicar de manera eficaz la información importante acerca del coronavirus 19. Aquí está, pues ya habíamos dicho las medidas, ¿verdad? Aquí está la alfombría con solución, ¿verdad? Que la vemos en casi todos los negocios ahora. Donde vamos a desinfectar pues nuestros zapatos para mantener nuestros espacios libres de COVID. La primera es una bandeja desinfectante que contiene un líquido. La siguiente es una bandeja donde se va a secar la suela del zapato. Se dice que debe ser resistente de diseño, fácil para su uso y para su limpieza. De nada sirve que la tenga ahí si no la voy a limpiar, ¿verdad? Muchas veces incluso incluyen galones de desinfectante, como vemos acá, a base de amonio cuaternario, que se dice que va a matar el 99.9% de bacterias y virus y es listo para usar. Prácticamente la mayoría de kits que están distribuyendo las empresas vienen así y todos los empleadores deben contemplar la mejor manera de reducir la propagación del virus y que impacte el lugar de trabajo. Esto debe incluir actividades para prevenir y reducir la transmisión entre empleados, mantener medidas sanitarias en las operaciones comerciales y propiciar un entorno de trabajo saludable. Es que estamos viendo a alguien pues ponerse alcohol gel en las manos, que como les había dicho debe hacerse cada 3 horas mínimo. En realidad debería hacerse cada hora si estamos viendo mucho público, o cada 2 horas, dependiendo de la actividad. Se debe alentar de manera activa a los empleados enfermos a quedarse en casa. Muchas veces hay personas que piensan que porque no van a ir le están haciendo un daño a la empresa, pero en este caso le están haciendo más daño al ir enfermos. Entonces los empleados con síntomas deben notificar a su supervisor y quedarse en casa. Los empleados enfermos deben seguir los pasos recomendados en esta guía del CDC o en la guía suplementada por ya sea el gobierno. En nuestro caso tenemos pues una ley de medidas de bioseguridad que pues como les decía, cada una de las empresas asesoras pues la va a ir utilizando y con los comités de seguridad y salud ocupacional. Los empleados no deben regresar al trabajo, o sea que cumplen los criterios para suspender el aislamiento en casa, con el asesoramiento de dichos proveedores de atención médica. Obviamente nos vamos a asesorar de un médico, ¿verdad? Y los empleados que están bien, pero conviven con un familiar con COVID-19, notificar a su supervisor y adoptar las precauciones recomendadas por los CDC. Evalúe, realizar chequeos de salud diarios, como veníamos viendo, ya sea en personal o virtuales, como evaluar los síntomas y la temperatura, ya sea por la telemedicina, como le llamamos ahora. Se pueden brindar consultas médicas por telemedicina, como en este momento yo estoy brindando esta capacitación, también puedo proveer una asistencia médica sin que el paciente tenga que salir de casa y sin que yo tenga que exponerme también a, pues, contaminarme. Entonces, en este caso, los empleados antes de su ingreso al establecimiento se les debe tomar la temperatura, debe estar disponibles los servicios de salud y seguridad ocupacional
Si se va a realizar evaluaciones de salud, que sean estas presenciales, se debe hacer de manera segura y respetuosa. Los empleadores pueden implementar prácticas de distanciamiento social, controles de barrera o divisores, como habíamos visto, o usar equipo de protección personal para proteger a la persona encargada de dicha evaluación, como vemos a los médicos que estamos utilizando dichos equipos. Sin embargo, el uso de equipo de protección personal sin otro recurso también es una medida de control menos efectiva y más difícil de implementar, dada la escasez de dichos equipos, ¿verdad? Y los requisitos de capacitación para ponerlos y quitarlos. Vamos a identificar dónde y de qué manera los trabajadores podrían verse expuestos al COVID-19 en el trabajo. Los empleadores son responsables de poder propiciar un lugar de trabajo seguro y saludable. Llevar adelante una evaluación de riesgo de sitio externo exhaustiva en el lugar de trabajo para identificar posibles riesgos relacionados con el COVID-19 en el lugar del trabajo. Combinar los controles de la jerarquía de controles según corresponda para limitar la propagación de COVID-19, así como controles de ingeniería, de políticas administrativas en el lugar de trabajo y también de uso de equipo de protección personal, ya sea para proteger a los trabajadores de los riesgos identificados. Y podemos ver de nuevo una farmacia, vemos pues siempre está el vidrio protector o incluso lo están implementando en algunas gasolineras también, y si se fijan hay un rótulo que dice, por su seguridad, respete la distancia. Gracias. A muchas personas no les gusta que les llamen la atención o les regañen por eso, pero es por su propio bien. Entonces vamos a pasar a hablar rápidamente acerca de los equipos de bioseguridad requeridos en una empresa. La importancia de los equipos de protección laboral es para mantener nuestra salud y la de las diferentes personas que acuden a nuestro negocio o al lugar de trabajo. Muchos de los trabajadores, incluso personas en trabajos domésticos que están expuestos diariamente a múltiples riesgos que pueden perjudicar gravemente su salud. Este motivo es por el cual el trabajador con seguridad debe prevenir los riesgos y es uno de los aspectos más importantes de la actividad laboral. El trabajo sin las medidas de seguridad apropiadas puede ocasionar graves problemas para la salud. En este sentido, cada empresa debe tomar las medidas necesarias para mantener el entorno laboral en un ambiente saludable y es por eso que hoy vamos a hablar de la importancia de la seguridad laboral para la salud de los trabajadores. Para poder minimizar ya sea esos riesgos para la salud, también la jornada laboral en gran parte del tiempo de nuestras vidas, ya que la mayoría de las personas pasamos muchas horas de nuestros días en el lugar de trabajo. Por eso mencionaba yo lo de los horarios escalonados y tratar que el mínimo personal esté presente a la hora, ¿verdad?, de una jornada laboral, rotar. Así pues, los entornos laborales deben ser lugares seguros y sanos que garanticen la salud de los trabajadores. En ciertos trabajos esto es relativamente fácil, ya que, por ejemplo, en una oficina pocos son los riesgos para la salud a los que estaremos expuestos, pero depende también a qué se dedique la oficina, eso es relativo. No obstante, en otros trabajos sí que vamos a estar expuestos a multitud de riesgos, dice como puede ser polvo, gases, ruidos, riesgos por impactos, etc. Se fomenta la importancia de los equipos de protección personal para garantizar la total seguridad en todos los puestos de trabajo. Van a existir equipos de protección individual o equipos de protección personal, equipos de uso obligatorio que se van a encargar de evitar o minimizar los riesgos para así garantizar la seguridad y la salud del trabajador ante todos los riesgos que estamos expuestos. Va a ser imprescindible la formación de los trabajadores cuando se incorporan a un puesto de trabajo, realizando una tarea específica, así como la elección de los equipos de protección y productos apropiados para la prevención de dichos riesgos laborales en cada trabajo. Se debe entender como riesgo laboral la probabilidad de que un trabajador sufra un daño originario del trabajo, considerándose daños originados del trabajo las enfermedades, las patologías o lesiones sufridas como resultado de dicho trabajo. Equipos de protección laboral para la seguridad en el mismo, ya que de estos actualmente en el mercado hemos visto una gran variedad de equipos, ¿verdad?, de protección, como hemos podido ver, desde la simple mascarilla hasta otros equipos más sofisticados. Los equipos de protección más habituales que vamos a poder encontrar son guantes de seguridad, habíamos dicho, guantes de seguridad con los equipos encargados de proteger las manos ante cualquier riesgo mecánico, térmico o químico. Existen diferentes tipos de guantes en función del trabajo que se realice. Por ejemplo, si se encuentra trabajando en el ámbito sanitario, se deberá optar por unos guantes elásticos y firmes como los guantes de látex, que son los que utiliza la mayoría de personal médico. Es incorrecto eso de llevar guantes al supermercado, por ejemplo, ¿verdad? O sea,
Lo ideal es estarse poniendo alcohol gel. Calzado de seguridad. Los zapatos o botas de seguridad van a estar diseñados para proteger los pies de lesiones provocadas por objetos pesados, aceite, calor, electricidad, etc. Esto estoy hablando de un equipo de seguridad, pues no necesariamente para coronavirus, sino que para una actividad industrial, digamos. En función de los peligros que se puede encontrar, se va a optar por un tipo de calzado u otro. Equipos de protección de altura, equipos de protección si se trabaja en un taller mecánico, protectores auditivos, cascos o gorros de seguridad, orejeras, protección ocular y facial, gafas de seguridad, mascarillas, ya habíamos dicho, máscaras. Si se trabaja en algún tipo de fábrica de operación o mantenimiento, fabricación, donde nos vamos a encontrar expuestos a gases o vapores, siempre vamos a necesitar pues, protección respiratoria más de lo habitual. En este caso funcionan perfectamente las N95, las máscaras antigases. Y tenemos la infografía acerca del equipo de protección personal, que se va a ver, por ejemplo, en un trabajador, ya sea en un proyecto, ¿verdad? Puede ser incluso de construcción, protección de la cabeza, visual, auditiva, respiratoria, anticaída, como vemos ahí, que tiene un arnés, guantes de seguridad y calzado de seguridad. En cambio, para personal médico que está combatiendo el COVID, pues vemos el nivel 1, que es el contacto con pacientes y sin riesgo de exposición a fluidos corporales. Vemos que tiene un gabachón, un gorro quirúrgico, una mascarilla, en este caso N95 es la que se recomienda, y sus zapatos, ¿verdad? Y se pueden utilizar zapateras también en este caso. El nivel 2, pues ya tiene contacto con pacientes y riesgo de exposición a fluidos corporales. Aquí ya va pues la protección ocular, la barbilla quirúrgica, dice aquí, o barbijo quirúrgico, mascarilla quirúrgica. Ahí dice camisolín hidrorrepelente, aquí le llamamos gabachón, el cual es, nos permite que se moje, ¿verdad? Guantes, botas en caso de riesgo de salpicadura para personal de limpieza. Y el nivel 3 ya es para maniobras con aerosoles, donde se utiliza máscara facial, protección ocular, mascarilla N95, otra vez el camisolín hidrorrepelente, o un gabachón, así se llama, guantes, botas o cubre calzado, o también se le llama zapateras en el quirófano, por ejemplo, si se va a ser un cirujano que vaya a hacer una cirugía, ¿verdad?, a un paciente que tenga COVID. El estándar del equipo de protección personal va a ser prácticamente gorro, guantes, mascarilla, el gabachón, guantes de látex y botas de hule. Esta es la misma que ya habíamos visto para trabajadores de otro tipo de industria. Ahí vemos pues siempre, como lo que veníamos mencionando, el tipo de vestimenta médica para pacientes, ya para personal que esté en el hospital. Y ahora vamos a pasar viendo rápidamente los diferentes tipos de mascarilla. No vamos a ahondar mucho en esto, pero sí vamos a siempre recomendar la de mayor seguridad, va a ser la N95. Aunque se ha pedido que se deje para el personal de salud, muchas veces pues escasea. Entonces hay que tratar de no acaparar las diferentes mascarillas. Vemos que la N95 produce, dice, una protección muy fuerte contra virus, un 95%. Contra bacterias un 100%, polvo 100% y polen 100%, o sea, prácticamente es la mejor. Vemos la mascarilla quirúrgica cuyo rango es menor, virus protege un 95%, bacterias un 80%, polvo un 80% y polen 80%. Y luego tenemos otro tipo de mascarillas, incluso hasta llegar a la mascarilla de tela, donde podemos ver que la mascarilla de tela no protege contra virus, contra bacterias un 50%, contra polvo un 50% y contra el polen un 50%. Hay una que es una máscara de esponja, que muchas veces he visto que también la están promoviendo, la cual no tiene protección prácticamente contra virus 0%, bacterias un 5%, polvo y polen 5%, para que veamos la gracia de las mascarillas en este caso, ¿verdad? Porque se insiste en no usar de tela. Aunque prácticamente ante la escasez pues hubo necesidad y ante no usar nada pues se prefirió eso.
y está cómo vamos a usar la mascarilla, pues prácticamente nos vamos a desinfectar bien nuestras manos. Vamos a ver que el lado, por lo menos en las mascarillas quirúrgicas, el lado celeste va a quedar por fuera y el lado blanco va a quedar hacia mí. Me la voy a colocar con las manos limpias, sin manipularla mucho. No la voy a tocar del frente y me la voy a poner de manera que cubra prácticamente pues mi nariz y mi boca. No me la voy a poner solamente cubriendo mi boca o solamente cubriendo mi nariz, ¿verdad? O sea, tengo que tratar y no bajármela a la barbilla tampoco porque la voy a contaminar. Prácticamente aquí hay muchas disposiciones para tratar de evitar esa contaminación. Aquí vemos los diferentes tipos de mascarillas que, bueno, hay varias certificaciones. Nos vamos a fijar que diga, pues, todas estas marquitas que vemos aquí, tiene que tener una marca que diga NIOSH. Estas que dicen NIOSH prácticamente son las recomendables, ¿verdad? No son, no vamos a utilizar algunas que venden que son chinitas y no tienen esas medidas, digamos, o no tienen esos estándares. Tenemos que ver a dónde la compramos. A veces lo barato sale caro también. Ya vimos cómo debe de usar, ¿verdad? Cómo se debe de quitar también. Igual se lava las manos, se agarra por delante, se retira y se tira en el cubo de la basura o en una bolsa cerrada, que es lo ideal. Se debe lavar las manos con alcohol antes y después de quitárselo. Y vamos a pasar hablando qué es una mascarilla N95. Prácticamente la mascarilla N95 pues va a ser la que ya dijimos, va a remover el 95% de las partículas a partir de 0.3 micrones. Eso es lo que mide las partículas en este caso. Tiene un filtro para que no permita pasar dichas partículas. 0.3 micrones pues es bastante pequeño. Algunas tienen válvula y otras no, eso es bastante controversial. Unos dicen que es mejor que no tenga, otros que tenga. Lo recomendable es que no tenga válvula. Esto es opcional, ya que reduce la resistencia durante la exhalación de la mascarilla y debe ser de fibra no tejida de polipropileno, fuerte pero flexible. Por ejemplo, las 3M N95 son muy buenas, solo que a veces son un poco incómodas. Esta va a protegernos al inhalar, microgotas de agua, ya sea que estemos hablando también. Va a protegernos de agua o sangre que se encuentren en el ambiente de la zona de riesgo del paciente contaminado. Va a proteger principalmente la mucosa nasal y bucal e impide el ingreso de salpicaduras que se van a originar durante la limpieza del consultorio o sitio contaminado, evitando que estas afecten al aparato respiratorio y también al aparato digestivo. Como podemos ver acá, es la mayoría de mascarillas que hemos visto en el mercado, que incluso las venden en las ferreterías, van a ser de este tipo. Son un poco más caras, ¿verdad? Pero nos van a proteger de una mejor manera. Recuerden siempre eso, NIOSH quiere decir National Institute for Occupational Safety and Health, o sea, Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional. Por eso tiene que ver que tenga la marca NIOSH. Si dice NIOSH es porque cumple los estándares, como podemos ver acá, se amolda perfectamente a cualquier tabique, tiene una recubierta con espuma para mayor confort, tiene el sello NIOSH, que es el número pues designado solo a respiradores aprobados, eso es lo que tienen que ver al comprar una mascarilla. Tiene bandas de ajuste para un buen balance y sellado contra el rostro. Tiene que quedar herméticamente cerrado acá para que haga un sello, ¿verdad? Pues prácticamente debe sellar herméticamente. Y vemos otra parecida. Lo ideal es que tengan 3 capas. Como podemos ver esta en este caso, pues es parecida a la de la imagen, es una N95. Y ya casi pues para ir a recta final vamos a hablar rapidito acerca de los productos de desinfección de superficies de trabajo. En este caso pues ya hablamos un poquito de ellos. Con ellos vamos a limpiar y desinfectar los espacios públicos, incluidos su lugar de trabajo, escuela, casa y empresa. Y va a requerir que elaboremos un plan, implementemos un plan y mantengamos y revisemos dicho plan. Vamos a reducir el riesgo de exposición al coronavirus al desinfectar, pues en este caso, limpiar y desinfectar va a ser una parte importante, ya dijimos, de la reapertura de los espacios públicos que va a requerir una planificación meticulosa.
Se ha instado a cada ciudadano a desacelerar la propagación del virus a través del distanciamiento social y las prácticas de higiene de prevención, como el lavado frecuente de manos y el uso de cubiertas para la cara, como vemos en este caso de las mascarillas. Además, todos vamos a tener la responsabilidad de garantizar que nuestras comunidades sean seguras lo más posible para reabrir y mantenerse abiertas. A ver, se trabó la plática. Vale. Entonces, para desinfectar se recomienda el uso de desinfectantes de uso doméstico registrados por la, bueno, ya sea en este caso por la CDC o por algún otro tipo de ente regulador. Se van a seguir las instrucciones que van a figurar en la etiqueta para garantizar un uso seguro. Ya vimos que no debe mezclarse y un uso eficaz del producto. Muchos productos pues recomiendan mantener húmeda la superficie por un tiempo, ¿sí? Generalmente se dice que puede ser que varía de 5 a 10 minutos. Precauciones como el uso de guantes a la hora de manipular dicho producto desinfectante y nos vamos a asegurar de ventilar bien los ambientes durante el uso del producto. Siempre leer y seguir las instrucciones que figuran en la etiqueta, eso va a ser importantísimo. Muchas veces no leemos las etiquetas. Vamos a utilizar protección para la piel y vamos a considerar utilizar protección también ocular para el caso de salpicaduras peligrosas, puede ser incluso con algún tipo de ácido, amonio cuaternario, lejía. Como ya les había dicho, se va a garantizar una ventilación adecuada, abrir las ventanas, ¿sí? Abrir las puertas para que dicho producto pues tenga la oportunidad de ventilar y no se acumule y nos ocasione alergias. No usar más de la cantidad recomendada en la etiqueta. Usar agua a temperatura ambiente para la difusión, a menos que la etiqueta indicara otra cosa, ¿verdad? Por eso la importancia es leer las etiquetas. Muchas veces no las leemos. Incluso en las etiquetas dice hasta cuánto es la efectividad de aniquilar virus y bacterias de dicho producto. En el simple desinfectante lo podemos ver, no importa la marca. Se va a evitar, le dijimos, mezclar el producto. Debemos etiquetar las soluciones que tengamos diluidas. Muchas personas a veces diluyen hasta en envases de soda, en envases de jugo. O sea, tenemos que tener cuidado con eso. Puede que tengamos niños pequeños y ellos piensan que es jugo, soda y se lo tomen. Como podemos ver al desinfectar, hay un desinfectante muy famoso que es el Finesol, que podemos ver que al mezclarse con agua nos deja digamos un líquido color blanco, blanquecino. Entonces eso puede llamar la atención y nos da a pensar que puede ser hasta soda de limón, por poner un ejemplo. Tenemos que mantenerlo, como ya dijimos, fuera del alcance de niños y mascotas. Nunca ingerirlo, beberlo, respirarlo, inyectarlo. Estos productos en el cuerpo ni aplicarlos directamente sobre la piel. No nos vamos a venir a limpiar, a poner desinfectante en las manos, ¿verdad? O sea, no, tampoco. Porque podemos provocar daños graves, alergias, etcétera. Incluso envenenamiento e intoxicación. No limpiar ni bañar a sus mascotas con dichos productos, ni con ningún otro producto que no sea aprobado para dicho fin. Ya dijimos que es posible matar el virus, prácticamente causa el COVID-19 si se usan los productos correctos. Prácticamente hay una lista de productos rociadores, concentrados, toallitas, etcétera, que el mercado nos proporciona para dicho fin, y se debe considerar especialmente a las personas con asma cuando vamos a realizar dicha desinfección, ya que podemos desencadenar brotes. Se debe usar soluciones de cloro diluidos que son apropiadas para la superficie. Consultar la etiqueta, ya dijimos, para ver si el blanqueador con cloro puede usarse para desinfectar y tiene una concentración de hipoclorito de sodio, la cual sea del 5 al 6%. Verificar también que el producto no esté vencido, es importante. Algunos blanqueadores con cloro, como los diseñados para usar de manera segura sobre ropa de color o para blanquear, posiblemente no sean útiles para desinfectar. Eso tenemos que tenerlo claro también. El blanqueador con cloro que no esté vencido va a ser eficaz contra los coronavirus si se diluye adecuadamente. Si se siguen las instrucciones del fabricante para conocer la forma de aplicación y se ventila el ambiente. Dejarse la solución mínimo 1 minuto para que actúe.
Ya dijimos que, bueno, aquí hay otra mezcla para poder hacer la solución de cloro, mezclar 5 cucharadas, 1/3 de taza de blanqueador con cloro por galón de agua a temperatura ambiente, 4 cucharaditas de blanqueador con cloro por 1/4 de galón de agua, dice, a temperatura ambiente. Las soluciones de blanqueador con cloro van a ser efectivas para desinfectar hasta por 24 horas. También ya dijimos que se pueden utilizar para la desinfección de superficie con al menos alcohol que tenga un 70%. Superficies blandas, pues pisos alfombrados, tapetes, cortinas. Aquí se recomienda pues utilizar una aspiradora, limpiar la superficie con agua y jabón, utilizar limpiadores apropiados para dichas superficies, lavar pues estos objetos de ser posible según las instrucciones del fabricante y usar la máxima temperatura del agua permitida y secarlos completamente. Artículos electrónicos, pues para la desinfección de artículos electrónicos como tabletas, pantallas táctiles, teclados, controles remotos, cajeros automáticos, etcétera, se considera colocar a los artículos electrónicos una funda que pueda limpiarse, una funda plástica puede ser. Se siguen las instrucciones del fabricante para la limpieza y desinfección. Si no se incluye ninguna instrucción, use toallitas a base de alcohol o rociadores que contengan al menos un 70% de alcohol. Se seca la superficie por completo, pues, y la podemos manipular y recordemos estar limpiando constantemente. La ropa, pues, se debe lavar los artículos según las instrucciones del fabricante. Más que todo, pues, la ropa que llevamos del trabajo a casa, etcétera. Se va a usar la máxima temperatura del agua permitida. Se va a secar completamente. Lo ideal sería secarlo en una secadora, pero no todos tenemos secadora, entonces hay que procurar mantenerlo pues al sol, ¿verdad? Pero que seque bien para evitar retener humedad. Usar guantes desechables al manipular la ropa sucia de una persona enferma. Esa ropa de una persona enferma se puede lavar con la de otras personas, pero siempre debe procurarse no sacudirse. Limpiar y desinfectar los cestos de ropa según la guía para superficies, que puede ser encontrada incluso en internet. Ciertos artículos de ropa pueden ser desinfectados de cierta manera, depende del material, si no podemos deteriorarla. Se debe quitar los guantes y lavarse las manos de inmediato. Prácticamente, si hay alguna persona que estuvo enferma en el lugar de trabajo, se deben cerrar las áreas utilizadas por dicha persona. No necesita o no se debe cerrar necesariamente las operaciones del lugar, pero sí se deben abrir puertas y ventanas para aumentar la circulación en el aire del área. Esperar 24 horas antes de limpiar o desinfectar. Si no puede dejar pasar 24 horas, espere tanto como sea posible, dice. Limpie y desinfecte todas las áreas utilizadas para la persona enferma, como oficinas, baños, áreas comunes, además de los equipos electrónicos compartidos como tablets, pantallas táctiles, teclados, controles remotos y cajeros automáticos. Ya dijimos que se debe aspirar al lugar si es necesario. Prácticamente debemos utilizar todas las medidas, ¿verdad?, que hemos estado recomendando a lo largo de estas horas. Y si pasaron más de 7 días desde que la persona enferma estuvo en el edificio o en el lugar, pues no es necesario realizar tareas exhaustivas de limpieza adicionales. Prácticamente la limpieza es la que venimos hablando, pues a lo largo de la charla, como le venía mencionando. No es necesario que se limpien las áreas al aire libre. Se pueden desinfectar, pues, con los artículos que tenemos a mano, ya hemos mencionado en este momento. Se debe mantener los desinfectantes de manos lejos de fuego y llamas, almacenarlo fuera del alcance de niños y mascotas. Y pues prácticamente esa sería la charla que en este día yo les traía preparada. He tratado de tocar todos los puntos importantes, obviamente pues no vamos a tocarlo todo pues en 2 horas, por eso traté de resumirlo. Espero que haya sido de su agrado y vamos a pasar ahorita pues, si hubiera preguntas o algún comentario, pues bienvenido, ¿verdad? Hacer aquí, poner las cámaras. Si alguna tiene alguna pregunta o algo para la doctora, puede hacérsela. Puede activar el micrófono si gusta y la cámara, o en el chat, como Sí, decía. ahorita pueden activarlo, ponerlo en el chat si tienen preguntas. Vamos a ver. Voy a revisar aquí. Voy a dejar de compartir la pantalla en este momento para poder ver las preguntas.
o algún comentario que se tenga con respecto a las medidas que pues sabemos que debemos implementar. Pueden hacerlo en el chat también, si les da pena, ¿verdad? Muchas veces nos da pena. Sí, las diapositivas se las voy a compartir aquí con pues, el encargado, ¿verdad? De ustedes, de la charla, yo se las voy a dejar disponibles. Solamente, bueno, se las voy a compartir a él en PDF, porque obviamente muchas personas a veces tienen la mala voluntad, ¿verdad? Y las comparten como propias, y obviamente el trabajo pues se debe mantener siempre propio. En este caso pues les voy a compartir el PDF de dicha diapositiva, ¿verdad? No sé si tienen otro comentario por ahí o algo. Si tienen alguna pregunta y les da pena hacerla con la cámara puesta, pueden ponerla escrita y yo la contesto. Prácticamente en las diapositivas está como las medidas generales, ¿verdad? Y lo que tenemos que tener presente a la hora pues, de manejar un negocio con las medidas pertinentes. Les va a servir mucho, pues una guía es bastante larga, ¿verdad? Pero a la vez concisa, ya que este tema es extenso. Tendríamos que hacer quizás hasta un diplomado, podríamos hacer de toda esta información. Es bastante extensa la información que vamos a encontrar. Incluso en internet, si se ponen a buscar, van a encontrar infinidad de fuentes, ¿verdad? Les sugiero que si tienen tiempo, pues las lean, ¿verdad? Para que puedan implementarlas cada uno, pues al negocio que cada uno tiene. Yo entiendo que este es un grupo de emprendedores, ¿verdad? Entonces, sería bueno que todos implementaran dichas medidas, ¿verdad? En sus lugares de trabajo, sus negocios propios, etcétera. Entonces se les va a estar compartiendo las diapositivas en PDF y si no hay preguntas, agradezco a la doctora por esos aportes que nos ha hecho y la verdad espero que esos conocimientos que han adquirido les sirva de mucho. Los que no han escrito su nombre completo y su número de DUI en el chat lo pueden hacer, por favor. Para el Hola, control de buenos días. asistencia. No sé si me escucha. Sí, Sí, Sonia. sí, se escucha. Sí, solo agradecerle de verdad y es muy importante lo que usted ha dicho y no, lo que nos ha estado impartiendo este día y tomarlo en cuenta. Sabemos que es para bien de todos, de nuestra familia, la gente, los que ya están los negocios, de que están pues ya, ¿cómo se llama? Puesto en marcha. Lo que ya se están elaborando es tomar las medidas, pues porque esta vida, sea como sea, es bonita y queremos vivir y queremos protegernos de alguna manera. Sabemos que esta enfermedad no es un juego, esta es una realidad, se está viviendo, entonces debemos de cualquier manera ayudarnos con ya lo que dijo usted, los tipos de mascarilla, cuáles son las adecuadas que debemos utilizar. Y claro que se entiende, ¿verdad? Que de alguna manera muchas personas, muchos no tienen los recursos para poder comprar la adecuada, pero tratamos la manera de protegernos de alguna manera y le agradecemos mucho por enseñarnos y aprender muchas cosas que hemos visto, a veces no sabemos y como dice usted, buscar en internet, hay mucha información, pero a veces hay muchas personas, o sea, nosotros no nos prestamos a eso o no dedicamos tiempo y qué bonito todo lo que hemos visto, el proceso y gracias de nuevo, como le digo, y gracias a Jessy, pues porque ahí nos está mandando los mensajes y recordándonos, pues a mí ya me había olvidado, tal vez no, a veces se descontinúa uno de las horas y en eso que dije a ver el chat y ya vi que era hora de la reunión. Y le agradezco de verdad y muchas gracias. A la orden, para eso estamos, para servir. Sí. Gracias a usted y a Sonia, sabemos que también está de duelo y le damos el pésame. Esperando que Dios le dé fuerzas y por hacer el esfuerzo de estar aquí. Se valora mucho que ese deseo que tiene de adquirir el conocimiento. Y yo los felicito, el solo hecho de que estén conectados acá, compartiendo, yo sé que puede ser tedioso estar compartiendo 2 horas, ¿verdad?, de conocimientos, pero al mismo tiempo, eso es para su crecimiento personal, ¿sí? Y para que sus negocios desarrollen bien y puedan mantenerse saludables todos, ¿verdad? Es bueno, y si es bueno este ciclo, que se hiciera un ciclo de conferencias incluso de este tipo, yo felicito realmente, pues, bueno, el hecho de que se me haya contactado para esto, por impartir
veo la importancia que se le está dando pues a dichas medidas. No cualquiera se toma la molestia de venir a organizar una charla como la que ha organizado aquí su capacitador, pues que es la persona que está a cargo de ustedes, y yo los felicito a todos, la verdad, y gracias por la atención que han prestado. No sé si tienen algún otro comentario o preguntita, no tengan pena de preguntar. Hola, buenos días, doctora Jessie, y a todas las demás compañeras. Pues nada más agradecerle por su participación y ayudarnos para poder trabajar y poder tomar todas las medidas de bioseguridad para que nuestros emprendimientos y nuestros negocios puedan seguir funcionando. Tal vez no con la misma normalidad como lo hemos hecho, sino que hoy tenemos que tomar ciertos tipos de medidas, porque tanto como tenemos que asegurar a nuestros clientes su salud como la nuestra, ¿verdad? Como lo decía dentro de la capacitación, tomar todas las medidas necesarias, mantener el distanciamiento social, y también lo que decía, habemos muchas que tenemos el contacto a la hora de ir a comprar con nuestros proveedores, y tomar todo tipo de medidas, porque es la nueva normalidad, que hay que adaptarse a ella, porque sabemos que estamos en un tiempo en que todos necesitamos trabajar para seguir adelante, porque necesitamos de la economía en nuestros hogares. Así que muy agradecida con usted, doctora, y así también con nuestro capacitador, Jesse, y también incentivar a todas que cuando se nos pueda dar lo que es una capacitación así, pues apartar un tiempecito y estar acá presentes, porque eso nos ayuda en gran manera. Así que feliz día a todas y muchas gracias. Gracias a usted, muy amable. Araceli dice gracias por la capacitación, muy importante para aplicarlo no solo en nuestros negocios, sino en nuestra vida cotidiana. Sin lugar a duda, el cuidado de la salud es primordial, y coloca gracias. Así es, exactamente, es primordial, más en esta época que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Eso es muy importante. Bueno, si no hay más, quedamos pendientes con la otra capacitación. El día miércoles ya les voy a estar informando la hora y el tema que vamos a abordar. Así es que si no hay nada más, doctora, le agradezco y gracias Gracias a ustedes. por todo lo impartido, y creo que les va a ser de mucha ayuda a las empresarias y emprendedoras que tenemos. Eso espero. Muchas gracias por la invitación y ha sido un gusto pues impartir dicha capacitación a todos ustedes. Que tengan un buen fin de semana y pues que todos estemos saludables, primero Dios, ¿verdad? Bueno. Feliz fin de semana a todos. Bueno, gracias, igual, feliz fin de semana. Gracias.